Muy buenas tardes. A nombre de su casa, la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Economía, Economistas y Políticas Públicas, impartido por la subgobernadora del Banco de México, la maestra Irene Espinosa. En este evento saludamos a los ponentes que nos acompañan. La doctora Joana Cecilia Chapa Cantú, directora de nuestra Facultad de Economía. La maestra Irene Espinosa, subgobernadora del Banco de México. A continuación, pido a nuestra ponente, la maestra Irene Espinosa, y a nuestra moderadora, la doctora Joana Chapa, que nos acompañen en el estrado para dar inicio al conversatorio. Antes de iniciar con nuestro conversatorio, me permitiré leer una semblanza respecto a la vida profesional de nuestra ponente. La maestra Irene Espinosa Cantellano, economista y funcionaria pública, cuenta con una sólida trayectoria de más de 30 años de experiencia en el sector financiero y académico. Se ha destacado profesionalmente tanto en la administración pública como en organismos financieros internacionales. Desde el 24 de enero de 2018, ocupa el cargo de subgobernadora del Banco de México, cuando se convirtió en la primera mujer dentro de la Junta de Gobierno, establecida con la autonomía de 1994, y la primera en ocupar un rol cupular en el Banco Central Mexicano desde su creación en 1925. Antes de integrarse al Banco de México, Irene Espinosa se desempeñó como tesorera de la Federación por casi 9 años, en los que transitó por 2 administraciones de diferentes partidos. Previo a asumir a una de las responsabilidades más importantes en el sector hacendario, Irene ocupó el puesto de coordinadora de asesores de la entonces tesorera de la Federación y posteriormente el de subtesorera de operación. En el ámbito internacional, Irene Espinosa fue consejera principal de la Oficina del Director Ejecutivo por México y República Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en Washington, D.C. También se desempeñó como coordinadora del Centro de Evaluación Socioeconómica de Proyectos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y profesora del mismo instituto, donde impartió diversos cursos tanto en la licenciatura en Economía como en la maestría en Políticas Públicas. Por su sobresaliente trayectoria y desempeño en el sector público, Irene ha recibido diversas distinciones, dentro de las cuales destacan: en 2011, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Equidad y Género, le otorgó el reconocimiento de Mujer del Año por su destacada trayectoria y aporte al desarrollo del país. En noviembre de 2016, recibió por el ITAM el reconocimiento al mérito profesional por su desempeño sobresaliente en el sector público. El 20 de mayo de 2019, la revista Forbes le otorgó el reconocimiento como una de las 100 mujeres más poderosas de México en 2019 por su destacada trayectoria profesional, así como por ser un ejemplo a seguir para las futuras generaciones de mujeres líderes. El 11 de junio de 2024, la revista Forbes la consideró nuevamente en la lista de las 100 mujeres más poderosas en nuestro país. Desde su llegada al Banco de México, Irene Espinosa ha contribuido a fortalecer el marco normativo, la cooperación interna y el diseño de estrategias para avanzar en la agenda institucional en materia de igualdad, gobernanza y medio ambiente. Promovió el acuerdo de la Junta de Gobierno que dio origen al Comité de Igualdad Laboral y no discriminación del Banco de México, instancia que presidió desde su instalación en agosto de 2018 hasta diciembre de 2022. Desde junio de 2018 es integrante del Consejo Nacional de Estabilidad Financiera, instancia de evaluación, análisis y coordinación de autoridades en materia financiera. De noviembre de 2018 a diciembre de 2022 presidió el Comité de Auditoría del Banco de México, órgano de asesoría y apoyo para la Junta de Gobierno que emite recomendaciones en materia de control interno y administración de riesgos.
Asimismo, desde noviembre de 2020, funge como integrante del Comité de Finanzas Sostenibles de ese mismo consejo, el cual preside en caso de ausencia del subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Igualmente, en este evento saludamos a nuestros invitados distinguidos, el doctor Ernesto Sepúlveda Villarreal, profesor y egresado distinguido de nuestra facultad. Y el maestro Everardo Elizondo Almaguer, egresado distinguido y doctor honoris causa por nuestra universidad. Antes de ceder la palabra a nuestra moderadora, quisiera informarles que dentro de lo que va a explicar va a haber una sección de preguntas. Es importante para ustedes que cuando se escoja la persona que va a realizar la pregunta, empiece a realizar la pregunta cuando tenga a la mano su micrófono, el micrófono que se le va a dar, para que así puedan escucharnos tanto en este auditorio como a través de nuestras redes sociales. Sin más preámbulo, ahora cedo la palabra a nuestra moderadora, la doctora Joana Chapa. ¿Escucha bien? Estupendo, ahora sí. Pues bienvenidas a todas y todos, la verdad estoy muy emocionada de ver este auditorio lleno y que en especial sea para recibir a Irene. Irene, muy orgullosa y muy honrada de que estés aquí con nosotros, la primera mujer a estar en la Junta de Gobierno del Banco de México. Imagínense el orgullo y ese honor que nos está haciendo a todas y todos nosotros. Bienvenida, esta es tu casa. Y muy contenta de saludar a todos nuestros grandes amigos, doctor Everardo, doctor Ceruti, Marta, Leo, mi cómplice Ernesto, que todo estuvo detrás cuidando cada detalle, Irene. Cada detalle, Milton, todos la verdad se lucieron. Muchas felicidades a todos por la organización. Y bueno, pues voy a primero comentarles cómo vamos a hacer esta dinámica. Vamos a hacer 3 bloques de preguntas que le vamos a formular a la maestra Irene y que de hecho, pues la verdad es un ejercicio muy padre, que yo creo que están ustedes todos bien emocionados de escucharla, porque se reunieron 145 preguntas formuladas por ustedes y de ahí se hizo una filtración de 15 preguntas que nos va a compartir pues toda su experiencia Irene al respecto para contestar todas sus inquietudes. Vamos a iniciar con el primer bloque que tiene como título el siguiente: el rol de los economistas en el diseño y la implementación de políticas públicas en nuestro país. Para él tenemos 24 minutos. Voy a iniciar con la primera pregunta, Irene, que en especial está un poquito larga, vamos a englobarla de la siguiente manera. ¿Cómo consideras que los economistas pueden contribuir de manera más efectiva en el diseño y la implementación de políticas públicas en México, especialmente cuidando el tema de la estabilidad financiera y la promoción del crecimiento económico, sin olvidar la cuestión de los sectores más vulnerables que requieren de nuestra atención? También que dentro de tu respuesta nos comentes un poco sobre las limitaciones o desafíos que tú enfrentaste cuando estuviste en esta área del tema de política pública. Adelante. Gracias. A ver. Sí. Antes que nada, igualmente me siento súper honrada de estar en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Conozco estados muy ilustres y he tenido el gusto de conocerlos, así que están en la institución adecuada para poder tener un futuro muy, muy brillante. Y igual me emociona el ver este auditorio lleno de colegas economistas. Yo soy una economista también de corazón, entonces estaba yo pensando justamente cuando estaba yo terminando mi carrera y todas las preguntas que uno tiene alrededor del futuro de la carrera. La verdad es que a mí me encanta ser economista
y creo que la profesión tiene una enorme proyección, un enorme potencial y además es un potencial en el que podemos servir muy bien a nuestras comunidades, a nuestro país y desde ese punto de vista, pues para mí el servicio público ha sido la mejor plataforma para sentirme útil y poder contribuir y he tenido la oportunidad de poderlo hacer, entonces gracias por darme la oportunidad y gracias también por la participación de tantas preguntas. Cuando estábamos pensando en esta ocasión, la verdad es que siendo la audiencia de ustedes como estudiantes, pues creo que ya no necesitaban como una presentación más de política monetaria, sino más bien el venir a ponerme aquí a su disposición para poder responder las preguntas que tuvieran desde el punto de vista en los temas económicos y de política monetaria, pero sobre todo poder compartirles parte de mi experiencia. Entonces, pues viendo las preguntas, también me dio mucho gusto ver el interés, ver la enorme participación y bueno, se hizo este ejercicio de poderlas reducir para que nos diera tiempo de algo un poquito más sustantivo. Y creo que se abordan temas muy conducentes a poder compartir la experiencia, ¿no? Respecto del papel de los economistas en el diseño e implementación de políticas públicas, bueno, yo creo que los economistas tenemos una gran ventaja porque tenemos conocimiento de muchas cosas, muchas metodologías, muchas herramientas. Creo que somos profesionales con herramientas que nos ayudan a poder tener un análisis de la realidad y un diagnóstico de la realidad. Y creo que esas dos cosas son fundamentales para poder hacer políticas públicas adecuadas. Yo creo que un elemento clave para poder hacer estas políticas claves es partir de la información, de los datos duros, que sea una información confiable y que pueda ayudarnos realmente a través de un análisis completo a contar con un diagnóstico. Entonces, como economistas tenemos esa enorme ventaja y creo que podemos sacar de ahí muchísima imaginación. Creo que esa también me gustaría transmitirles que en la profesión de economistas y con las herramientas que usamos, realmente podemos constantemente estar innovando, estar creando cosas e imaginando o modelando cosas nuevas que nos permitan tener un mejor entendimiento de la realidad y con base en esto también el poder proponer políticas públicas. Yo creo que un punto muy importante también es que como economistas podemos tener la capacidad de analizar y de ver experiencias previas sobre políticas públicas similares, qué lecciones aprendidas hay de todas esas otras experiencias y cómo se pueden sumar a la propuesta que nos esté tocando realizar en ese momento. Y quizás algo que no se apunta mucho digamos, en las aulas, porque es algo como mucho más de la práctica, es el poder adoptar un enfoque sistémico. Creo que en políticas públicas siempre es muy importante el poder tener conocimiento de quiénes son los grupos de interés que van a estar afectados, quiénes deben participar y deben ayudar en la implementación de estas políticas. Yo creo que, y esto tiene que ver con las limitaciones que se enfrentan a la hora de hacer políticas públicas. El 50% es tener una muy buena idea y una muy buena propuesta de política pública, pero el otro 50% es poder hacer que quienes tienen que poner algo, ya sea voluntad, presupuesto, personal o lo que sea, que también compartan esta visión. La verdad es que estamos en un mundo justamente en donde tenemos muchos participantes y hay muchas interrelaciones y creo que esa es la dimensión que debemos de tomar en cuenta cuando comentaba el tema de la
enfoque sistémico. ¿Quiénes son las personas que van a participar o que van a oponerse o que van a ayudar a que sucedan las cosas? Y en este sentido poder saber, primero identificarlos, segundo cuáles son sus objetivos inmediatos, que a veces pueden ser diferentes de los nuestros. Lo que para nosotros es una prioridad no es una prioridad para otros. Entonces, esta es una especie de capacidades blandas que tenemos que desarrollar. En mi experiencia, y yo le llamo a todo esto la economía política de poder hacer políticas públicas, ¿no? En mi experiencia, pues sí me encontré en varias ocasiones con tener que hacer esto. Y recuerdo, por ejemplo, en el caso estando en la tesorería de la Federación, pues nos encontramos con un punto en donde queríamos hacer todos los pagos del gobierno de forma electrónica, pero los receptores de los pagos no tenían cuentas bancarias. Y hay muchos receptores, sobre todo de los programas sociales, que no tienen la documentación que exigen los bancos para abrir una cuenta bancaria. Y fue ahí donde se nos ocurrió esta idea, y ahí fue un trabajo conjunto entre la Secretaría de Hacienda y el Banco de México para crear un nuevo producto que se llama Cuenta Básica. Es una cuenta simplificada que permite abrirla sin cumplir con todos estos requisitos tan, digamos, completos que se exigen y que dieron viabilidad a poder bancarizar de una vez y por todas a todos los beneficiarios de los programas sociales. Entonces, me parece que eran una muy buena idea, no nada más desde un punto de vista operativo, pero también desde un punto de vista de inclusión financiera y sobre todo incorporar al sistema financiero formal a una población que normalmente no tiene acceso a los servicios financieros, que son los beneficiarios de los programas sociales. Y a pesar de que estábamos seguros de que había una muy buena razón y una muy buena justificación para lograrlo, encontramos barreras dentro de los participantes en esta iniciativa, ¿no? Entonces, bueno, creo que, y tengo muchos ejemplos en donde podría platicar de esto. También tuve la oportunidad de elaborar una nueva ley de tesorería en 2014, que llevaba 30 años sin actualizarse. La ley de tesorería hablaba de pagos en efectivo y de cheques y ese tipo de cosas. Entonces, para dar certidumbre, se elaboró esta ley, nos llevó alrededor de 6 años y 2 administraciones de gobierno el poderlo lograr, porque no se alineaban todas las partes para poderlo poner como una prioridad en la agenda legislativa. Ahora, yo digo que en ese tiempo también nos dio la oportunidad de poder perfeccionar la propuesta, ¿no? Después, a pesar de que cada año tratábamos de impulsarla y todo, al final del día nos dio oportunidad de hacer una mejor versión después de 6 años. Igualmente, y bueno, hablando de que se mencionó el tema del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación, pues uno pensaría que ese es un objetivo como inapelable y que nadie va a estar en contra. Pero bueno, también hay creencias que a veces generan que haya personas que están obstaculizando esto. Entonces, bueno, creo que sobre todo las limitaciones tienen que ver con los intereses y las prioridades de quienes participan en alguna política pública y, bueno, saber que tenemos que desarrollar todas estas herramientas también más soft para poder transitarlas, ¿no? Entonces, y porque si no se convierte en una limitante para poderlas implementar. Y bueno, en este sentido también el poder compartir el hecho de que la igualdad no es un tema en sí mismo, sino que es una visión transversal. Y creo que podamos tener una visión incluyente, pues se necesita no tener un área de igualdad en donde estemos trabajando, sino utilizar un lente de igualdad a la hora
de hacer todas nuestras funciones y pensar a quién estamos afectando, quién se está beneficiando, qué grupos, son mujeres, son niños, son personas de adultos mayores, son hombres, son los trabajadores de menor nivel, quiénes son. Y desde ese punto de vista, con esos lentes, creo que se pueden lograr políticas públicas más incluyentes, que es lo que nos hace falta. Muchas gracias, Irene, y pues nos dejas grandes aprendizajes. Pues estás hablando ventaja de economistas, pues tenemos muchas herramientas para poder manejar información, imaginar, ver la historia, ver casos que han sucedido antes, y lo que me encanta es esto que comentas, las habilidades blandas. O sea, no nada más es de que sepamos hacer números y que sepamos programar, que sepamos tomar decisiones, pero también que sepamos vender lo que queremos lograr. Lo que comentabas del hecho de poder conseguir que una política sea operada, pues no nada más es saber que va a ser buena, sino que hay que convencer al que tiene el presupuesto. Exacto. Entonces, muchas gracias por compartirnos esto. Pasando a la siguiente pregunta, aquí va siguiendo con el tema de información. ¿Cómo influyen las proyecciones económicas en las decisiones de la política pública en México y qué herramientas son claves para hacer estas proyecciones más precisas, especialmente en un entorno de incertidumbre? Gracias por la pregunta. Bueno, definitivamente creo que las proyecciones económicas tienen un papel fundamental, porque en realidad todas las decisiones que tomamos a nivel personal y a nivel de política pública tienen un impacto en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, las proyecciones nos permiten, bajo ciertos supuestos, el poder imaginar y ver cuál va a ser ese impacto en el crecimiento, en la inflación, en el desarrollo regional, etcétera. Entonces, sin duda, son una herramienta fundamental que siempre debemos de incorporar, porque aunque nosotros no lleguemos a largo plazo de alguna política pública, estamos dejando ese impacto y esa huella, y a veces se carece un poco de una visión de largo plazo y no se incorpora dentro de las decisiones. Y las proyecciones nos ayudan a poder imaginar o cuantificar de una manera objetiva cuáles van a ser los impactos que esperamos. Los impactos positivos, y a veces también tenemos que incorporar los impactos negativos. Para el Banco de México es especialmente importante porque nosotros estamos basados en un modelo de política monetaria basada en pronósticos de inflación. Entonces, los pronósticos son el pilar para poder tomar nuestras decisiones, y creo que ese es un ejemplo muy bueno de cómo nosotros tomamos decisiones hoy, pero tenemos que ver cuál va a ser ese impacto dentro de los siguientes 8 trimestres que vienen, porque es el plazo en el que opera la política monetaria. Entonces, se vuelven una herramienta crucial. Ahora, no es solamente la herramienta de los pronósticos, yo diría que lo más importante es tener información suficiente y que sea confiable. Ahora antes de venir acá, estábamos platicando de la importancia, por ejemplo, del INEGI. Ustedes son muy jóvenes y obviamente nacieron cuando ya llevaba una historia el INEGI, pero imagínense el tiempo en el que quien hacía las cuentas nacionales era parte del gobierno. Entonces, el tener a un Instituto Nacional de Estadística que es sólido, que es robusto, que es autónomo y que ha generado una carrera civil, técnica muy importante. Hoy en día México cuenta con un Instituto de Estadística que es punta de lanza, ¿no? Claro, la realidad también va cambiando y el mismo INEGI ha ido evolucionando. Y bueno, hoy en día creo que enfrenta muchos desafíos en términos de cómo incorporar nuevas métricas para poder ver el mundo cambiante en el que estamos. Por ejemplo, cómo poder recabar información que hoy en día está muy en el día a día y nos hacen esta pregunta constantemente de
cuál es el impacto del nearshoring o de la relocalización de empresas, ¿no? No tenemos datos desagregados porque eso no existía antes. Ahora tal vez el INEGI tendrá que desarrollar metodologías. También el desarrollo de indicadores regionales más específicos. Entonces, todo el ámbito de estadística, creo que también como economistas puede ser un área muy importante, y también el hecho de que las metodologías para hacer pronósticos y proyecciones están en constante movimiento. Está clarísimo que la economía estructuralmente está cambiando, y más después de la pandemia, y no sabemos qué tanto de esos cambios van a ser permanentes o cuáles se van a ir diluyendo con el tiempo, pero nos impone nuevas realidades para poder desarrollar nuevas herramientas que nos permitan tener justamente mayor precisión en nuestras proyecciones. Ahora, cuando la incertidumbre aumenta, como en este momento, yo creo que una de las formas que podemos utilizar para poder ser más certeros es el uso de varias herramientas, es decir, no casarnos con un solo modelo, sino probar diferentes y a partir de eso poder calibrar qué es lo que me están diciendo en conjunto todos ellos, porque la incertidumbre está fuera de nuestro control, pero tenemos que vivir con ella y de todas maneras tenemos que hacer las proyecciones. Entonces creo que vamos a tener siempre información incompleta, pero podemos hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos y sobre todo impulsar también el poder tener más información confiable que sea un insumo de buena calidad para nuestros análisis. Estupendo, muchísimas gracias, Irene, pues nos dejas gran sabiduría, varias herramientas, no casarnos nada más con una. Y en este mismo sentido, ¿qué consejos les darías a los futuros economistas en el caso de que diseñen e implementen política pública? ¿Crees que, por ejemplo, todo este tema de la inteligencia artificial se puede utilizar para poder manejar el diseño de una política pública? No necesariamente me siento con la autoridad de dar consejos sobre el tema de política pública, pero yo lo que quisiera es compartir un poco a partir de mi experiencia qué es lo que yo saco de todo esto, ¿no? Y un poco también recordando, como les decía a ustedes, que está la época en que estaba saliendo de la carrera y uno se imagina que se sienta en un escritorio y que va a diseñar una política pública. Entonces lo que me gustaría es más bien como darles comentarles sobre mi experiencia, que es algo muy realista, ¿no? Es un consejo realista que es no esperar muchas cosas que pensamos ahorita que nos van a pasar. Lo primero es que realmente las políticas públicas no se hacen así de me siento y voy a hacer una política pública de salud o voy a hacer una política pública de movilidad o así. Eso sucede, digamos, sí sucede, pero pues sucede al principio de alguna administración, de un gobierno federal, estatal o municipal, ¿no? Pero en realidad cuando uno entra al servicio público, más bien se le van presentando oportunidades para hacer política pública y puede hacerse en esa coyuntura y poder presentar las propuestas. Lo otro que también es realista es que aunque pensemos que lo anterior no está bien, tenemos que partir de lo anterior, ¿no? Entonces es un proceso de construcción encima de lo que ya hay, porque no se puede borrar toda la estructura o todos los programas que habrían vamos a decir, en una entidad pública, ¿no? También un poco decirles, y esto es para no crear frustración, que a veces lo perfecto es enemigo de lo posible. Entonces, muchas veces vamos a encontrar soluciones que en teoría son excelentes, pero que no son viables. Entonces, también saber calibrar qué es lo que es viable y que sí se puede lograr para poder llevar a cabo un avance en esa agenda,
Yo creo que ese es un enfoque también que puede ayudar mucho, porque es difícil que todo sea posible. Entonces, hay que pensar en todo, pero hay que pensar que no todo va a poder transitar y estar bien con el hecho de que no se va a poder hacer la solución perfecta que tenemos, ¿no? Entonces, al final del día siempre se llega a un subóptimo y dentro de ese subóptimo está en nosotros el poder calibrar eso que significa. Estupendo. Viable, posible, alcanzable. Pues ese sería el punto, los adjetivos para poderla operar. Muy bien, vamos a pasar a una pregunta espontánea. ¿Quién tiene alguna inquietud? Adelante, por favor. Ahí va. Hola. Bueno, primero que nada, muchas gracias por venir y bienvenida. Mi pregunta va más del lado de la información. Usted ahorita dijo que los pronósticos de inflación, o siguen los pronósticos, son un pilar importante para poder hacer o tomar decisiones de política monetaria. Mi pregunta va hacia el lado en que ¿por qué si ahorita los pronósticos de inflación general siguen al alza, por qué se tomó la decisión de bajar las tasas de interés, siendo que la inflación general es el objetivo del Banco de México? Bueno, esto me da un poquito también pie para poder platicar un poco sobre la política monetaria. La verdad es que si vemos los pronósticos de inflación que tenemos van a la baja, ¿no? El balance de riesgo sí es al alza y creo que estas decisiones quiero compartirles, no son sencillas, o sea, se usa todo un grupo de información muy completa, muy compleja. Tenemos que considerar factores externos, factores internos y también considerar de dónde venimos. En particular en esta última decisión, que fue en septiembre, ya la inflación general ya venía disminuyendo. También se espera una desaceleración de la economía y el pronóstico, por primera vez en muchas de las reuniones, se ajustó a la baja, no al alza. Además, hemos alcanzado también un nivel de restricción monetaria elevada que nos permite, aún manteniendo esa restricción, el poder reducir la tasa. Entonces, pues un poco eso, el hablar de tasas y de una decisión en particular es difícil de calibrar por un dato en particular, ¿no? Pero bueno, creo que aquí lo importante es que para tomar esas decisiones tenemos que ver la trayectoria de la inflación, qué tanto esa inflación se ajusta a nuestros propios pronósticos, el balance de riesgos y las expectativas de inflación. Entonces, creo que sí fue una ventana de oportunidad en donde se abrió para poder recalibrar la postura monetaria sin sacrificar el poder llegar a la meta del 3% en el horizonte en el que opera la política monetaria. Muchas gracias, Irene. Bueno, pasamos al siguiente bloque, que tiene el siguiente título: principales logros y retos del Banco de México durante su plazo en la Junta de Gobierno. Que nos compartas un poquito de toda tu experiencia. Bueno, primero que nada, las interrogantes de los chicos son: ¿cuál es el papel principal que desempeñan los subgobernadores en el Banco de México? ¿Cuál fue tu principal objetivo cuando fuiste, o sea, ya entrando en la Junta de Gobierno, que tenías un objetivo que perseguías y nos lo puedes platicar, compartir? ¿Y cuál consideras que es el perfil ideal que debe de tener un subgobernador, una subgobernadora? Adelante. Gracias. Pues aquí tenemos también al subgobernador Elizondo, que también seguramente puede complementar mucho de lo que yo les voy a comentar. Y creo que aquí empezar por decir, bueno, la Junta de Gobierno es el máximo órgano colegiado del Banco de México. Y la Junta de Gobierno se conforma por 5 miembros.
Los 5 miembros tenemos poder de voto y con el mismo peso, excepto cuando hay algún empate, entonces el gobernador o la gobernadora tienen un voto de calidad. Pero, digamos, es un órgano colegiado en donde todos pesamos igual y podemos participar en estas decisiones. La diferencia es que, además de ser parte de la Junta de Gobierno, a quien se le designa como gobernador, es también responsable de la administración del banco, es decir, de toda la estructura de personal y de todo lo que hace el banco. Entonces, esa es la diferencia entre gobernadores y subgobernadores. Y entonces hablaría un poco más que de las funciones de los subgobernadores, de las funciones de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno tiene dentro de sus funciones las que están relacionadas a la política monetaria, a la emisión de moneda, de billetes y monedas, a toda la rendición de cuentas y los reportes que el banco tiene que dar al legislativo y al ejecutivo, pero también participa en varias decisiones que son administrativas, ¿no? Entonces, en la parte monetaria, obviamente, tiene la función de poder tomar las decisiones sobre la tasa de referencia para poder lograr la convergencia a la meta del 3%. También tenemos la atribución de aprobar los planes de emisión de billetes y de monedas anualmente para poder hacer esa función única que tiene el banco, que es el de proveer de billetes y monedas a la economía. También, por otro lado, tenemos, como decía, el mandato de aprobar todos los reportes que publica el banco y que son parte del marco de rendición de cuentas del banco hacia la sociedad. Entonces, se publica un reporte trimestral de inflación, es decir, se hace 4 veces al año. También un reporte de estabilidad del sistema financiero, que, como saben, además del mandato de inflación, también el banco tiene 2 propósitos adicionales, que es el de asegurar la estabilidad financiera, bueno, del sistema financiero, y también el funcionamiento adecuado de los sistemas de pagos. Entonces, sobre estas funciones también el banco emite ciertos reportes y la Junta de Gobierno participa en la definición de políticas internas para poder ayudar a todos estos aspectos, pero también en la regulación que se emite. Entonces, también participamos en aprobar regulaciones que a veces se emiten de manera conjunta con otras autoridades financieras, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o que las emite el banco de manera individual. También en la parte administrativa hay temas importantes en los que participamos y aprobamos, como es el presupuesto, el nombramiento de funcionarios de los primeros 3 niveles dentro de la jerarquía del banco, y, como decía, también políticas, por ejemplo, sobre la administración de la Reserva Internacional, lineamientos de inversión, etcétera. Entonces, como pueden ver, pues sí nos tienen muy entretenidos ahí todo el tiempo. ¿Cuál fue mi objetivo al entrar como subgobernadora? Bueno, yo creo que, y eso entiendo que lo compartirán todos, para mí el Banco Central es quizás la institución de más alto rango al que podemos aspirar como economistas, y para mí era un honor y era totalmente aspiracional. Y de hecho, bueno, pues sí, les comparto, yo literalmente levanté la mano para decir cuando sea posible, y bueno, también la levanté con la persona adecuada, ¿verdad? Le dije, cuando sea posible, y si tú estás en ese momento en la decisión y puedes interceder, acuérdate que a mí me gustaría ir al Banco de México. Y creo que también eso es algo que es muy válido. Me tardé mucho en poder levantar la mano porque me daba un poquito de pena, pero no hay que tener pena y hay que hacerlo.
Entonces, pues para mí, desde ese punto de vista, no fue una casualidad, no fue una oportunidad que se cruzó, para mí fue algo que yo busqué. Y por eso, pues mi compromiso desde el principio para poder hacer el mejor papel, ¿no? Yo realmente pues siempre admiré al banco y a las personas que estaban allí y yo pues quería ser por lo menos como mis antecesores dentro de la Junta de Gobierno, ¿no? Yo creo que como perfil ideal, no diría que se necesita un perfil profesional de economista o de, no sé, de financiero. Creo que es muy útil tener visiones diversas dentro de la Junta de Gobierno, pero creo que las características tienen más que ver con temas como tener una ética implacable, saber ser independiente y actuar conforme las convicciones y conforme pues fundamentos técnicos de nuestras propias decisiones. A veces eso no es fácil. Entonces sí se necesita tener una cierta capacidad de resiliencia, capacidad de sobreponerse, ¿no? Porque al final del día también uno está en cierta forma en el sector y eso genera conciencia de que lo que digamos o lo que hagamos va a influir a los mercados. Entonces creo que también es ser prudentes, creo que A lo mejor subirlo un poquito, Irene. a ver si hay pues tener O uno de los. a ver, sí ya, a ver, sobre la responsabilidad que tenemos de que lo que decimos tiene un peso diferente. La gobernanza y el diseño de Para que te sientas más cómoda. gracias. ¿Te ayuda? El diseño institucional como subgobernador, y eso siempre lo comento, creo que fue muy acertado. Si nos paramos en 1994, cuando se diseñó la ley del Banco de México y las reglas de gobernanza, creo que fue muy adecuado para poder asegurar que los miembros de la Junta pudiéramos tomar decisiones independientes, aunque sean incómodas. Entonces, tenemos que estar conscientes de esa responsabilidad, porque además la ley nos protege, ¿no? Entonces, creo que eso es muy diferente a otros ámbitos de la vida pública. Entonces, pues para mí ese sería el perfil de las personas que debemos estar en la Junta de Gobierno. Estupendo, Irene. A mí me encantó la frase que comentaste, si la voy a repetir, de no tener pena cuando quieres lograr algo. Hay que hacerlo y hay que buscar a las personas que nos pueden ayudar. Entonces yo creo que es una gran enseñanza de vida que nos compartes. Y te felicito por ello. Pasando a la siguiente pregunta, ¿qué retos has enfrentado durante tu periodo en la Junta de Gobierno, buscando obviamente la estabilidad económica del país en este entorno global que ha sido tan incierto en los últimos años? Sí, me tocó un periodo de 2018 a 2024 sumamente interesante, con muchos eventos y muchos temas en desarrollo. Y bueno, empezaría por decir, en 2018 cuando entré estábamos en un periodo inflacionario y en mi primera decisión de política monetaria, o sea, yo entré el 24 de enero y como por ahí del 9 de febrero fue la primera decisión.
Lo primero es casi me da pánico con ver la presentación y la carpeta de política monetaria porque es mucho material, muy técnico y muy completo. Pero sobre todo lo que fue importante justamente fue que en esa primera decisión decidimos aumentar la tasa. Y es una decisión difícil cuando uno viene del gobierno central y claramente siempre existe una tensión entre los objetivos del gobierno o de la política fiscal y de la política monetaria, especialmente cuando estamos en un ciclo de alzas. Entonces, creo que por eso un poco me tocó así, porque tenía que enfrentarme muy rápidamente a poder decir qué es lo correcto que tengo que hacer y no lo que complazca a el gobierno federal, y no porque estén mal, sino porque es normal esa tensión, ¿no? Entonces, bueno, el llegar y luego tener un proceso de un ciclo de alzas, ¿no? Después, por supuesto, pues la pandemia. La pandemia fue un evento que sacudió al mundo de manera simultáneamente, sin precedentes, y en donde pues no sabíamos, estábamos a ciegas, no sabíamos qué tanto iba a durar, qué tan profundo iba a ser, por dónde iba a tener sus consecuencias y todo. Entonces, fue un momento muy complicado y lo que decidimos en la Junta fue enfocarnos a aquello, primero, que era nuestro mandato, y segundo, para lo cual teníamos herramientas, porque tampoco podríamos hacer muchas cosas porque no tenemos herramientas ni atribuciones. Y entonces fue ahí se diseñó un paquete de medidas básicamente con el objetivo final de evitar que una crisis sanitaria se convirtiera en una crisis financiera y en una crisis de crédito. Y ahí se anunciaron 15 medidas para proveer liquidez y proveer los medios para el correcto funcionamiento de los mercados financieros. Y al final no se utilizaron ni todos los instrumentos ni se agotaron, pero pensamos que el simple hecho de anunciarlos dio mucha tranquilidad a los mercados. Se utilizaron parcialmente. Después hacíamos un seguimiento puntual, tanto de las medidas como de aquellas otras indicadores que pudieran empezar a deteriorarse, como los índices de morosidad, de ver también a las instituciones financieras que estuvieran en condiciones adecuadas y resilientes. Y creo que también un buen resultado de todo eso fue, primero, se fueron postergando o alargando el plazo de vigencia de estas medidas, pero al final se tomó la decisión de dejar todas esas facilidades de manera permanente. Entonces, hoy en día el banco está mucho mejor equipado para poder tener una respuesta rápida en caso de algún evento no previsto, ¿no? Entonces, creo que eso también fue algo muy interesante que que me tocó vivir muy de cerca. Y bueno, eso fue durante la pandemia, pero en la pospandemia, pues todo este fenómeno inflacionario que durante mucho tiempo se pensó que era transitorio y que pues en muchos sentidos generó un retraso en la respuesta de los bancos centrales. Entonces, ¿cómo leer los fenómenos y los procesos de formación de precios después de un choque tan brutal que afectó tanto a la oferta como a la demanda? Y bueno, finalmente, afortunadamente dentro del banco, dentro de la Junta hubo consenso para empezar un proceso de restricción monetaria que empezó de manera gradual y luego se incrementó la velocidad en 2 ocasiones y luego ya se mantuvo esta restricción. A pesar de ello, vimos una resistencia de la inflación y ahí es en donde pues creo que nos está tocando este tiempo interesante de conocer por qué, a pesar de una restricción monetaria sin precedente de un nivel tan alto, la inflación subyacente no cae, no desciende, sobre todo la inflación de los servicios. Entonces, bueno, esto nos ha llevado también a muchas reflexiones, muchas teóricas también, pero creo que ha sido un momento interesante.
Y quizás otro hito importante que mencionaría pues es el tema de la ciberseguridad que nos está tocando vivir y en donde, siendo el Banco de México el responsable del funcionamiento de los sistemas de pagos, pues se vuelve un papel crítico para la economía. Creo que, bueno, eso destacaría además de muchos otros pequeños temas. Oh, estupendo. Irene, y bueno, de hecho teníamos aquí una pregunta, pero ya se la contestaste a Riojas, que era sobre el recorte de las tasas de interés, la postura actual. Pero hay algo que está bien interesante aquí. ¿Por qué es sano que las decisiones de la Junta del Gobierno no sean necesariamente unánimes? ¿Por qué es bueno que nos puedas compartir esto? Claro, nosotros recibimos un insumo por parte del staff con información, como les decía, muy amplia, muy valiosa. Y digamos que la información que recibimos todos los miembros de la Junta es la misma. La realidad que refleja es la misma. Y sin embargo, las estrategias o el mejor juicio que cada uno hace de esa información puede ser divergente. Lo cual, bueno, tiene que ver obviamente con el perfil de la persona, con la historia o la experiencia que tenga, pero creo que sí es sano el poder tener opiniones divergentes, porque eso genera mayor diálogo y mayor discusión argumentativa. Y eso fortalece las decisiones que se tomen. Aún las decisiones, si las decisiones no van por consenso, o sea, creo que siempre lo fortalece y ayuda a un mejor entendimiento de la función-reacción del banco y de cada uno de los miembros de la Junta. Yo sí valoro mucho eso, creo que en un consejo, y no nada más hablo del consejo o de la Junta de Gobierno del banco, en cualquier consejo de administración es importante tener diversidad de puntos de vista para poder enriquecer la discusión, para poder abrir nuevos horizontes, y no queremos un pensamiento de grupo en donde todos piensan igual y nadie cuestiona nada. Creo que la era que nos toca es la de cuestionar. Y que de hecho los economistas somos re buenos para eso, ¿verdad? Muchas gracias, Irene. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Son bastantes. A ver, Mauricio, adelante. Yo tengo una duda más acerca de la parte interna, o sea, ¿cómo se prepara un subgobernador para una junta de decisión de política monetaria y cómo es que se va desarrollando esta junta, ¿no? O sea, desde la parte de vista de cómo se prepara con el equipo interno, desde cuánto antes empieza a recibir la información, a preparar su punto de vista, y en caso de que pues no todos estén en la misma idea de lo que se debería hacer, ¿qué tan largas son las discusiones que tienen? Eternas o cortas. En realidad, yo creo que nos preparamos todos los días. O sea, no es nada más prepararnos para una decisión, sino que todos los días tenemos la tarea de poder estar actualizados tanto en las noticias financieras globales, internacionales y las nuestras, bueno, las nacionales, pero también en las discusiones que hay en el ámbito teórico y en el ámbito de política monetaria, qué están haciendo otros bancos centrales, cuáles son los estudios que están emitiendo los demás bancos centrales. Creo que hoy también un jugador importante es el Banco Internacional de Pagos, que conjunta a muchos bancos centrales y genera espacios de diálogo en temas que son comunes para todos los bancos centrales. Entonces, todos estamos obligados a estar actualizados en todo lo que puede afectar una política monetaria. Y además, bueno, ahorita, por ejemplo, la semana pasada podemos decir, pues el mercado está pensando que la Fed va a hacer 2
reducciones de 25 puntos base en lo que queda del año. Y hoy nos amanecemos con que resulta que no, que ya ahora ajustaron sus perspectivas a que ya no van a hacer ningún ajuste a la tasa en este año. Entonces, eso de todas maneras, quién sabe si vaya a pasar, pero un poco quiero ejemplificar la velocidad en que van cambiando las circunstancias y perspectivas de los participantes del mercado, y nuestra obligación es poder estar al día en todo eso y tener el pulso que hay. Ya específicamente para prepararnos para una junta de decisión de política monetaria, nosotros nos distribuyen una carpeta, como les decía, de análisis muy amplia, unas de la decisión. Después de eso tenemos 3 sesiones de presentación de el contenido de esa carpeta con el staff que lo preparó, y tenemos oportunidad de hacer preguntas, de comentar en fin, de pedir más detalles, ¿no? En esas reuniones nos acompaña nuestro equipo, que cada subgobernador tenemos 3 asesores, y aquí está Ernesto, que tengo el privilegio yo le digo que es mi profesor, ¿no? Y entonces, bueno, ellos también les compartimos el material y participan en estas reuniones. Todos escuchamos las preguntas de los demás. Y bueno, al terminar toda la presentación, entonces cada subgobernador y la gobernadora pues hace su propio posicionamiento y razonamiento de voto. En mi caso, bueno, lo rebotamos mucho con el equipo y vemos pues cuáles fueron también, más allá de la información, pues las cosas nuevas que fueron saliendo y todo. Y bueno, entre todos hacemos un posicionamiento en donde calibramos este tema del balance de riesgos, calibramos también cómo se ve esa decisión en perspectiva respecto de las anteriores y cómo se ve hacia el futuro. Y bueno, preparamos nuestro posicionamiento. Y en la decisión, ahí sí ya nada más estamos los miembros de la Junta, asiste el secretario de Hacienda y el subsecretario de Hacienda, que tienen derecho a voz pero no a voto. Y pues ahí estamos, cada quien presenta su posición. El secretario o el subsecretario pueden intervenir, algunas veces han intervenido más, otras veces menos. Por supuesto, siempre quisieran que bajáramos las tasas, ¿no? Pero bueno, y al día siguiente, ya una vez tomada la decisión, discutimos el comunicado de la decisión. Y aquí también, pues, destacarles la importancia del comunicado. La decisión es importante, pero igualmente importante es cómo se comunica esa decisión. Y entonces, bueno, ahí también tenemos a veces algunas discusiones muy largas por una palabrita, ¿no? Y luego se discutió y luego pasamos a la versión en inglés y volvemos a tener otra discusión sobre si la traducción de la palabrita que tanto nos hizo ruido, pues es la adecuada, ¿no? Entonces, sí, lo bueno es que el día del comunicado tenemos un límite de tiempo porque lo discutimos a partir de las 9 de la mañana y se tiene que emitir a la 1, entonces ya naturalmente hay un límite de tiempo para la duración de la discusión. Pero ese es más o menos el proceso de preparación para una reunión. Pero como insisto, para mí la preparación es todos los días. Muchas gracias, Irene. Pues a prepararse, chicos, si quieren ser subgobernadores, subgobernadoras del banco. Mucho trabajo. Vamos a pasar al siguiente al bloque, el final, que está súper interesante. Son recomendaciones para promover una mayor participación de las mujeres en el sector financiero mexicano. En este sentido, Irene, pues la pregunta de rigor. ¿Cuál crees que es la razón por la que existe mayor participación de los hombres que de las mujeres en el sector financiero? Bueno, yo creo que hay una razón estructural, general, y que no tiene que ver con el sector financiero, y es que la participación laboral de los hombres
que es mayor al 70%, pues se compara muy superior al 40% de la participación laboral de las mujeres. Entonces, pues básicamente esta subrepresentación es reflejo de la realidad del mercado laboral en México entre hombres y mujeres. Ahora, en el sector financiero, curiosamente, la participación de mujeres es 50 y 50 de hombres. El problema es que la mayor parte de las mujeres se encuentran en posiciones de más bajo nivel y bueno, que no son en tareas sustantivas, sino que son más bien de apoyo. Ahora, entonces vemos que sí hay acceso a las mujeres a el sector financiero, pero no hay ascenso dentro de la carrera. ¿Y cuáles son esas limitaciones? Bueno, lo primero es que evidentemente si en los órganos de gobierno de las instituciones financieras hay hombres, pues se toman las decisiones con una óptica que no tiene esta visión de igualdad de género. También en ese sentido, bueno, hay mucha discusión sobre si estamos hablando de igualdad, ¿por qué darles facilidades diferentes a las mujeres para que puedan permanecer? Y esto tiene que ver con un tema cultural, que quiero enfatizar que es cultural, no es una necesidad, es cultural que a las mujeres se nos atribuyen las funciones de cuidados. Ahora, más allá, cuando hablamos de cuidados, en el caso de hijos, más allá del tema biológico de que sí, pues solamente los podemos tener las mujeres y no los hombres, en términos ya de los cuidados, lo podemos hacer hombres y mujeres por igual. Pero hay esta creencia, este estereotipo, esta presión, y entonces, pues, lo que pasa es que cuando en una familia hay que cuidar hijos, o hay que cuidar personas adultas mayores, o hay que cuidar a algún enfermo, normalmente quien lo hace por designación familiar, social o por autodesignación de las mujeres, somos las mujeres. Entonces, pues de hecho en Estados Unidos le llaman el impuesto de la maternidad, ¿no? Que podemos decir que no es solo de la maternidad, es de los cuidados. Y entonces, pues lo que pasa es que si no hay facilidades para poder atender esas responsabilidades de cuidado al mismo tiempo de hacer el trabajo, pues las mujeres terminan por salir. Creo que la pandemia nos dio esa enorme oportunidad de ver que el trabajo a distancia no necesariamente reduce la productividad. Y hoy en día hay mucho más apertura, sobre todo en nuestro país, para poder hacer esquemas de trabajo a distancia o híbridos. Entonces, esa es una gran ayuda para poder asegurar que las mujeres puedan seguir estando en la carrera. Es curioso que a pesar de que hoy en día existe mucha evidencia dura, estudios que demuestran que la participación de mujeres en posiciones de liderazgo mejora la rentabilidad de las empresas, aumenta la creatividad, mejora el ambiente de trabajo y la retención de talento. En temas, por ejemplo, de fondos de inversión, también se ha visto que hay menor riesgo y mayor rendimiento cuando hay mujeres en la toma de decisiones. Entonces, digamos que hace 20 años y cuando fue la famosa cumbre de Beijing por la igualdad de las mujeres y la participación de las mujeres en la economía, era una especie de un buen deseo. Hoy en día ya tenemos muchísima evidencia estadísticamente significativa que muestra que sí existe una diferencia y tiene que ver también con lo que decíamos de la diversidad de puntos de vista, en donde, por ejemplo, ¿no? Se habla en sectores como de ventas y de directas al público. Las mujeres tienen una visión de consumidoras que ha ayudado a muchas empresas a poder llevar procesos de innovación
y de nuevos modelos de negocio. Entonces, pues creo que tenemos que avanzar en tener una estructura tanto de gobierno, pero también del sector privado que facilite el camino de las mujeres como cuidadoras en las familias, pero también un cambio en la cultura personal, en la cultura comunitaria. Y digo, yo también lo viví personalmente. Yo tengo 2 hijas y nunca dejé de trabajar. Y sí me pasaba que de repente, pues yo obviamente no me enteraba de todas las cosas que pasaban en la escuela. Y las otras mamás, en cierta forma, y los papás también te ven así como que qué irresponsable o cómo dejas a tus hijas. Y entonces sucedía alguna cosa de que se me olvidó mandar un disfraz, ¿no? Y me decían, ay, no, claro, es que como tú no fuiste al desayuno en donde se anunció eso, entonces te generan ese castigo social, ¿no? Entonces, pero es cultural todo esto y lo entiendo porque en muchos sentidos así ha sido, ¿no? También en algún momento que me tocó y tuve la suerte de estar en la redacción de algunas propuestas para proponer cambios a la ley del mercado de valores que tuvieran que ver con la inclusión de mujeres en consejos de administración, pues me tocó ir a platicar con muchos, pues muchas personas, tanto de la bolsa como de empresas y así. Y una cosa que me decían siempre es, ay no, yo sí apoyo muchísimo a las mujeres porque tengo 2 hijas, ¿no? Pues no, o sea, es un tema que va mucho más allá y que tenemos que generar ese cambio cultural y lo podemos generar cada quien desde nuestra trinchera personal. Yo me he propuesto que cada vez que estoy en un lugar donde se hace un comentario de misoginia o de este tipo, pues poder levantar la mano y decir, oye, eso no está bien, y explicar por qué, porque muchas veces tiene que ver con creencias y nunca se lo han cuestionado, ¿no? Entonces creo que es también basado en el respeto el poder generar estos cambios culturales. Muchas gracias, Irene. Y en este sentido, en tu carrera profesional en el sector público, ¿qué retos has enfrentado en lo personal que tú consideres que no los habrías enfrentado si no fueras mujer? Definitivamente sí hay un síndrome de exclusión, ¿no? Sobre todo cuando una es la única mujer, ¿no? Y eso pues sí, lo hace más difícil. Y hay una especie de empoderamiento de grupo. Entonces, ser una minoría se vuelve un tema. Y sí, o sea, la verdad, y les comparto, y yo como digo, a quienes más he respetado es a los miembros de la Junta del Banco de México siempre, pero cuando yo llegué al banco, o sea, claramente la sala de juntas era de hombres, la conversación era de hombres y no había como una consideración, ¿no? Y bueno, también a mí me sorprendió mucho que estábamos en 2018 y alrededor del tema de mi designación, lo que más predominaba es que era mujer. Yo decía, estamos en el siglo XXI y ese es el punto de conversación sobre el tema, ¿no? También, y eso es como un poco la retroalimentación que he recibido de las mujeres del banco, que para ellas sí, o sea, sí tenían en el imaginario que no era posible llegar a la Junta de Gobierno como mujer. Entonces, pues sí, era toda una cultura y fue difícil, ¿no? En su momento. Ahora nosotras somos mayoría, somos 3 mujeres y 2 hombres, pero bueno, al menos 2 hombres que se acompañan, que no están solitos, ¿no? Estupendo, muchas gracias, Irene. Y finalmente, ¿qué recomendaciones darías a las futuras economistas, especialmente a todas aquellas interesadas en formar parte del Banco de México? Bueno, primero, prepararse, que ya lo están haciendo muy bien, la preparación,
tener la certeza de que pueden llegar a donde quieran llegar y que la verdad es un gran lugar el Banco de México. Yo digo que es una gran escuela. El Banco de México tiene una calidad en su capital humano que es una escuela increíble. Entonces sí, las invitaría muchísimo a incorporarse al banco y bueno, ya hoy tenemos a 3 mujeres en la Junta de Gobierno, entonces claramente ya la ruta ya está abierta para que puedan entrar, ya sea al área o a especialidad que ustedes consideren, pero también al nivel que ustedes quieran dentro de eso. Tenemos también a 2 directoras generales, entonces pues ahora sí que adelante y a darle durísimo. Muchas gracias, Irene. ¿Alguna pregunta? Adelante, por favor. Claro. No los estamos discriminando, chicos, pero creo que el tema lo amerita. Adelante. Buenas tardes. Mi pregunta es si ha tenido la oportunidad de trabajar en el diseño de alguna política que vaya encaminada a promover estas habilidades de liderazgo, no solamente en el sector financiero, sino de forma general. Y también me gustaría conocer un poco más acerca de su experiencia, si es que ha atravesado situaciones de las que nos platicaba, de autodesignación en el cuidado de personas, familiares así, o incluso de sus colegas, cómo es que han manejado toda esta situación para poder sobrellevarlo y al final pues lograr todo lo que han hecho y estar donde están. Muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, la verdad es que digamos que este compromiso y este impulso de buscar, concientizar y promover la participación de mujeres en posiciones de liderazgo no inició en mí, digamos, desde el principio de mi carrera. Al principio, pues uno está muy concentrado en hacer su trabajo, en hacerlo bien, en sobresalir, en que lo valoren a uno y todo, pero la verdad es que sí observé en mi carrera que poco a poco me fui quedando sola, hasta terminar siendo la única mujer en una sala de juntas o en alguna discusión de algún tema, o incluso también en ver pues cierta descalificación en el sentido de que designaban a alguien para alguna posición o para hacer alguna presentación que no tenía las credenciales y que yo lo hubiera podido hacer, ¿no? Entonces, como que ahí es en donde uno empieza a darse cuenta de que sí se necesita hacer una acción afirmativa para promover, para impulsar y para concientizar sobre la exclusión que se vive como una minoría, ¿no? Entonces, como mencionaba, he podido participar en algunas propuestas, tanto de políticas internas como externas. En las internas, pues ya comentaba sobre el tema del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación. Tenemos una política de igualdad laboral y no discriminación, indicadores, seguimiento, y tenemos 2 certificaciones en temas de igualdad. Uno es con la norma EDGE, que es una norma internacional, y la otra es con la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación. Entonces, pues afortunadamente eso me ha dado mucho gusto, satisfacción. La participación también es un comité participativo del staff del banco, entonces pues para mí eso ha sido buenísimo. Y también, como en este tema se empiezan a crear redes, es ahí donde me invitaron para participar en la redacción de propuestas para la ley del mercado de valores, ¿no? Entonces sí, ha sido súper interesante hacerlas y ver el potencial que se tiene en México para poder avanzar, pero también hablar con los actores. Y yo creo que eso es un aspecto fundamental para poder entender por qué no avanzamos, ¿no? Y encontré una absoluta y rotunda resistencia a poder establecer, no digamos cuotas,
objetivos de participación de mujeres en consejos, ¿no? Y no quiere decir que solamente por el hecho de ser mujeres, sino igual que se hace la selección de consejeros, pues que se haga como sin mirar el género, ¿no? Y yo estoy segura de que si se hiciera eso, pues habrían más mujeres allí, ¿no? Y bueno, definitivamente, pues sí se enfrentan a lo largo de la carrera pues momentos muy difíciles por cuestión de género. Sobre todo se tiene que tener una cabeza fría, porque yo he conocido hombres muy viscerales, pero cuando una mujer es visceral, entonces claro, ¿no? Es mujer, es visceral y todo. Entonces también existe una estigmatización en donde pues lo menos que podamos contribuir a que somos que lloramos a la primera, que somos viscerales, que nos enojamos, que hoy no fue nuestro día, pues es algo en lo que hay que trabajar. Muchas gracias, Irene. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. A ver, Carol, ¿qué nos preguntas? ¿Qué nos compartes? Adelante. Ahí está. Buenas tardes, primero que nada, un gusto conocerla. Le quisiera preguntar, ¿cuáles desafíos cree usted que tiene Banxico en la actualidad? Que se enfrenta, más bien dicho. Yo creo que son muchos. Pero bueno, y varios de ellos tienen que ver con algunas de las preguntas anteriores. Yo creo que como Banco Central tenemos que el enorme desafío de lograr que se consolide el proceso desinflacionario y llegar de manera sostenida a la meta del 3%. Diría que esa es una deuda pendiente desde el 2003 que se estableció la meta del 3%. En muy pocas ocasiones hemos estado en esos niveles de manera sostenida. Sí se han logrado, pero el promedio, de hecho, de la inflación en los últimos 20 años, quitando el periodo de la pandemia, es de 4.2%. Entonces, quizás es una tarea pendiente para poder lograr la meta y mantener la inflación alrededor y en ese sentido también creo que la comunicación del banco es muy importante, especialmente porque en México los principales canales de transmisión de la política monetaria son el canal de expectativas y el canal del tipo de cambio. Entonces, el canal de expectativas es sumamente importante y no hemos logrado anclar las expectativas de largo plazo de inflación al nivel de 3%, se encuentran por encima. Y eso básicamente lo que significa es que tanto la ciudadanía como los participantes del mercado no creen que vamos a llegar al 3%. Y eso en sí mismo se vuelve una limitación o un freno para poder llegar a ese 3%. Y el papel de la comunicación para alinear esas expectativas es muy importante y que lo que digamos sea consistente con lo que hacemos. Entonces creo que el reto también de las expectativas es importante. Otro reto importante es el de poder tener una capacidad de respuesta en la regulación para poder incorporar, por ejemplo, los cambios tecnológicos en el sector financiero. Vemos que hay muchas fintechs, que hay muchos instrumentos nuevos y hay muchos que pueden generar riesgos para los usuarios, como por ejemplo pues los criptoactivos o los stablecoins que no son nada estables, ¿no? Y entonces creo que tenemos que estar al día. A veces regular es como mover a un elefante y mientras tanto la tecnología está avanzando y los intermediarios empiezan a utilizar esa tecnología. Entonces sí tenemos que
poner mucho énfasis en conocer lo que está avanzando, estar a la velocidad que se requiere y poder emitir la regulación adecuada de tal forma que salvaguarde lo que es uno de nuestros propósitos, que es la estabilidad del sistema financiero. Y el otro gran reto es el tema de la ciberseguridad, ¿no? Que afecta pues a todo el sistema financiero. Muchas gracias, Irene. Última pregunta. Alejandro, adelante. ¿Me escucha? Sí. En el segundo bloque usted mencionaba sobre la independencia del Banco de México y bueno, al estar su mandato por finalizar, ¿cómo se siente al dejar el Banco de México en un contexto donde la presión política podría comprometer su independencia si el gobierno federal así lo desease? Creo que tenemos la ventaja de que la presidenta ha expresado públicamente que va a respetar la autonomía del Banco de México. Creo que eso es pues una pieza muy importante para asegurar que eso continúe. Definitivamente en el contexto de la conformación política actual podría transitar una propuesta de cambio constitucional como para cambiar el régimen del Banco de México. Y ahí yo creo que es importante tanto que nosotros como toda la ciudadanía podamos compartir los enormes frutos y beneficios que hemos cosechado gracias a la autonomía del Banco de México. Después de años de inestabilidad, de crisis, de inflación, podemos decir que tenemos más de 20 años de estabilidad de precios, con niveles de inflación de un solo dígito, que si vemos alrededor de nuestra región o del mundo, pues son niveles muy, muy favorables, a pesar de todas las contingencias que han sucedido a nivel global. Entonces, yo creo que ahí yo diría que si bien sí es posible, yo creo que nos toca a todos defender por los resultados que se han tenido en términos del control de la inflación, defender la autonomía del Banco de México, que está cumpliendo 30 años este año. 30 años, así es. Gracias, Irene. Adelante. Ya. Bueno, muchas gracias por venir, por la plática. La verdad es muy, muy padre poder aprender de usted. Mi pregunta va a que, bueno, últimamente se ha hablado mucho de las próximas elecciones de Estados Unidos. Los mercados tienen expectativas, todos tienen expectativas, políticamente tenemos expectativas. Yo quería preguntarle si dentro de la Junta de Gobierno y dentro de Banjico se tienen expectativas y alguna estrategia dependiendo quién va a ganar, cuáles son los impactos políticos y económicos dependiendo quién gane. Y sumado a esto, nosotros como estudiantes, ¿cómo nos recomendaría ver la teoría macroeconómica, sabiendo que México es un país fronterizo a esta gran potencia que es Estados Unidos y que pues tiene mucho impacto en nosotros, tanto nosotros como en ellos? Gracias. Sí, el tema de hoy es la elección de Estados Unidos. Ese es el tema justo. Estuve la semana pasada en las reuniones de otoño del Fondo Monetario y del Banco y fue muy notorio cómo los temas locales o idiosincráticos de las diferentes economías pasaron como a segundo plano y la conversación toda es alrededor de la elección en Estados Unidos. Tiene impactos importantes, sobre todo porque uno de los candidatos tiene o se ha pronunciado por políticas que pueden afectar mucho el comercio mundial, también la intensificación de las tensiones geopolíticas, y eso pues ya vimos que tiene efectos generales sobre las cadenas de valor, sobre la formación de precios, sobre los costos de transporte, sobre el volumen de comercio, etcétera. Entonces, yo creo que más que nunca esta es una elección en donde se percibe en todas las regiones que va a tener implicaciones importantes.
tradicionalmente como que México siempre ha estado mucho más sujeto a como esos resultados por la cercanía geográfica, por la amplitud de la agenda que tenemos de relación bilateral con Estados Unidos y por nuestro Tratado de Libre Comercio. En esta ocasión sí fue muy sorprendente, por ejemplo, que de Europa, de los países de Europa, están muy preocupados por un cambio en ese panorama. En el banco tenemos, como les mencionaba, pues personas muy capaces y que nos apoyan con juntar y con recabar información importante sobre el proceso electoral, sobre las promesas de campaña, sobre las plataformas en las que están cada uno de los candidatos y sobre qué serían las implicaciones de esto. No podemos decir que haya una postura sobre si gana uno o gana el otro, sino simplemente una evaluación con base en lo que han expresado, ¿no? Creo que de todas maneras para México el panorama es muy complicado. Si pensamos que a partir de, bueno, ya estamos este año en una desaceleración de la economía, el próximo año pues se espera que continúe. Estamos en el contexto de una revisión del Tratado de Libre Comercio. Entonces, creo que ninguna de los dos resultados va a ser fácil de transitar después, ¿no? Ahora, sí es cierto que en términos de la relación de nuestra economía con Estados Unidos y del marco macro, por supuesto que hay una relación más directa en el caso de nuestra economía con Estados Unidos que de otros mercados emergentes. Y bueno, hay mucha información sobre qué tanto el mercado de tasas en Estados Unidos afecta también el mercado de tasas en México, especialmente de los bonos del Tesoro de 10 años. Entonces, bueno, tenemos que estar muy al día sobre todos esos estudios, esas correlaciones y cómo cambios en esas políticas pueden generar también efectos en nuestras decisiones. Estupendo. Irene, pues extraordinaria participación. Muchísimas gracias por compartirnos parte de tu vida, por compartirnos tu experiencia profesional y por, desde el punto de vista de mujer, por allanarnos el camino a las mujeres economistas. Un aplauso a Irene, por favor. De nueva cuenta, agradecemos a la subgobernadora, maestra Irene Espinosa, por su participación en este conversatorio. Igualmente, la doctora Joana Chapa le hará entrega de un reconocimiento de parte de nuestra comunidad de la Facultad de Economía por formar parte y por estar aquí presente. Detallito de parte de toda la comunidad. Un reconocimiento. No te preocupes. Muchas felicidades, muchísimas gracias. Muy honrada. A ustedes que nos tuvieron el placer de acompañarnos, muchas gracias.